Tribunal quita al hermano del Cuau la dirigencia de Morena. Sin resolver, doble muerte de vocera de la policía. Y sigue desaparecida. Y la canción dedicada a un soldado caído en Sonora. También en honor a un compañero caído en ese enfrentamiento. Esperemos que les guste, dice así. Bienvenidos al Caporal del 3 de septiembre. Comenzamos. Nomás para salir corriendo. Hasta se les olvidó para que se usaba. Una buena, esta aeronave tipo Cessna, te la muestro en pantalla, fue asegurada en la comunidad de El Castaño, en el municipio de Mapastepec, en Chiapas, procedente de Centroamérica, cargada de media tonelada de sustancias prohibidas. Elementos del ejército se percataron de su ingreso a México y la siguieron hasta dar con la avioneta, el cargamento y la pista, aunque no fueron reportadas personas detenidas. Ahora bien, la mala es que durante este operativo de seguimiento de la aeronave, fue justo que este vehículo del ejército, te lo muestro también en pantalla, volcó, ante lo cual fueron reportados 2 soldados heridos de gravedad y trasladados a un hospital de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. En este canal hemos dado seguimiento a los movimientos políticos de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, y su medio hermano Ulises Bravo. Recordarás, mientras que Cuauhtémoc Blanco aspira a ser candidato presidencial por Morena para el 2024, Ulises Bravo, su medio hermano, a quien ves en pantalla, buscó convertirse en congresista e incluso en dirigente del partido en el estado de Morelos. Todo le había salido bien a Ulises Bravo en las elecciones internas de Morena, consiguió convertirse en consejero nacional del partido y después en unas elecciones muy cerradas que requirió de que se repitan hasta que finalmente fue declarado ganador, logró ser nombrado dirigente de Morena en el estado de Morelos, hecho que presumió en sus redes sociales el pasado 27 de agosto. Amigos y amigas, buenas noches. Solo para compartirles la emoción y la felicidad que me da saber que hoy fuimos electos como presidente del partido Morena aquí en el estado de Morelos. Quiero agradecerles a todos por todo su apoyo, por todas sus buenas vibras. Siempre los tengo presentes y sigamos apoyando al partido, sigamos apoyando al presidente y sigamos consolidando la cuarta transformación. Les saluda su amigo Ulises Bravo. Buenas noches. Sin embargo, el 31 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar las victorias de Ulises Bravo, tanto como consejero como dirigente estatal del partido. El motivo, la convocatoria del partido mismo señala que los aspirantes no pueden tener cargos o no pueden buscar cargos en Morena y tenerlos si fueron candidatos de otros partidos en los procesos electorales de los años 2020 al 2022. Y resulta que el año pasado Ulises Bravo fue candidato a diputado federal por Encuentro Solidario. El hermano de Cuauhtémoc Blanco ya respondió mediante este comunicado que te muestro en pantalla, en donde asegura que, pues ni modo, que acatará lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este canal te platiqué de las 2 muertes de Cándida Cristal Vázquez, 2 muertes con sus asegúnes, obviamente, un caso tan misterioso que la fiscal de Sinaloa manifestó sus dudas ante las evidencias presentadas. Ella es Cándida Cristal, conocida como la Chulis cuando fue locutora de radio en el año 2019. De hecho, el 23 de julio del 2021, cuando ella trabajaba como encargada de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, como vocera de la policía de Mazatlán, se anunció públicamente que había fallecido por complicaciones por COVID-19 tras contagiarse en la Ciudad de México. De hecho, amigos y familiares publicaron esquelas en diversos medios, como te muestro una de ellas, esta esquela por su fallecimiento. Bueno, por su presunto fallecimiento. ¿Por qué presunto? Porque el 21 de julio, ahora ya de este año, de este 2022, ella fue reportada como desaparecida y fue emitida esta ficha de búsqueda que estás viendo en pantalla. Entonces se desató la polémica. El año pasado murió y este año desapareció. De tal forma que la Fiscalía del Estado comenzó a investigar 2 cosas: la desaparición de este año, la muerte del año pasado. La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, dijo que aunque públicamente se informó de su fallecimiento el año pasado, legalmente no está fallecida, pues no existe un acta de defunción.
Este viernes 26 de agosto, autoridades informaron que Cándida Cristal fue encontrada sin vida a la orilla de un canal del fraccionamiento El Cid en Mazatlán. Sin embargo, los papás de la joven que acudieron a identificar el cuerpo dijeron que, a juzgar por los tatuajes, no era el cuerpo de su hija. En medio de todo esto, la fiscal de Sinaloa hizo especial hincapié en hacer una investigación cuidadosa debido al antecedente de una aparente muerte simulada. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Ayer viernes 2 de septiembre, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública, confirmó que el cuerpo encontrado no corresponde al de Cristal. Sin embargo, ella sigue reportada como desaparecida, por lo que las investigaciones continúan. Ahora ya no nada más para dar con su paradero, sino también para saber, pues entonces, el cuerpo de quién fue el que encontraron. Con relación a la noticia que se dio a conocer de la posible hallazgo de Cándida Cristal Vázquez, locutora y directora de comunicación de la Policía de Mazatlán, informar que el cuerpo que se encontró el pasado 27 de agosto no corresponde al de la locutora de radio, según diferentes peritajes, entre otros la prueba de ADN. No obstante ello, en virtud de que hay un cuerpo y sigue desaparecida la locutora, continúan abiertas las carpetas de investigación por desaparición y una más por el feminicidio de la persona localizada en días pasados en Mazatlán. La mañana de este miércoles 31 de septiembre, la Secretaría de Seguridad de Michoacán dio a conocer la detención de Juan C., alias el Hulk, identificado por las autoridades como jefe de Plaza de los Caballeros Templarios. La detención se hizo en el municipio de Zamora y el Hulk fue detenido con un acompañante, aunque las autoridades aseguraron que se trató de un operativo. Al momento de detallar cómo ocurrió, aseguraron que primero le marcaron el alto a un vehículo, después revisaron a las personas que iban adentro, revisaron sus antecedentes y entonces confirmaron que se trataba de el Hulk. Estas imágenes que te muestro en pantalla justo en este momento fueron compartidas por la Secretaría presuntamente de esa movilización. A los detenidos les aseguraron 2 artefactos explosivos, cartuchos útiles y sustancias prohibidas. Según la Secretaría de Seguridad, sobre el Hulk pesan acusaciones de homicidio doloso, secuestro y también sobre desaparición. Y llegamos al tema principal. Este video resulta auténtico a juzgar por los elementos que aparecen en el fondo. Al frente está un elemento del ejército mexicano, atrás vehículos artillados con armamento y 2 militares a bordo de esos vehículos. El contexto, un enfrentamiento con varios soldados caídos. El enfrentamiento al que el soldado hace alusión corresponde a uno ocurrido en marzo pasado en el municipio de Altar, Sonora, en donde fue detenido Francisco T., alias El Duranguillo, a quien las autoridades identifican como el líder del grupo Gente Nueva, que opera para los Chapitos. De hecho, sobre este tema, tanto sobre la detención y los detalles de la detención, te traje a este canal estos 2 videos que estás viendo en pantalla. Uno sobre el operativo, en donde ocurrió la detención, y otro sobre los detalles de este operativo, en donde hubo un intento de soborno al ejército, según detallaron algunas autoridades. Te dejo el link de ambos videos en la descripción de esta transmisión. Ahora bien, permíteme, antes de mostrarte la canción, justificarte el por qué te la voy a compartir. Si bien se trata de un tema en un contexto de la seguridad pública, trastoca otros ámbitos que resultan interesantes, incluso algunos temas de discusión. Uno, se traslada al terreno musical y de la manifestación de las ideas y de las emociones, no con armas, sino con canciones. 2. Se trata del antagónico de los narcocorridos, un corrido militar. El contexto es el mismo, los involucrados en la historia son los mismos, pero contado ahora del lado del ejército. Manifestaciones que no son populares como los contados por el bando delictivo, pero que evoca la costumbre del ser humano de inmortalizar sus batallas con canciones u otras manifestaciones artísticas, y ejemplo de ello los tenemos en todas las civilizaciones, y este es un rasgo del tiempo en el que nos toca. Y 3, abre el debate de si en la actualidad cantar o grabar narcocorridos es apología del delito. Este ejemplo entonces, ¿en dónde encaja? Te muestro la canción y leo tus comentarios. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte.